Pensemos en algo que a primera vista parece imposible, que en España no exista un único conjunto de leyes para todo el mundo. Pues bien, la realidad legal española es justo eso, un mosaico fascinante, y hoy vamos a descubrir por qué. Pues sí, es así. Dependiendo del lugar de residencia, las reglas sobre una herencia, un matrimonio o ciertos contratos pueden cambiar por completo. ¿Cómo es posible esta diversidad en un mismo país? Vamos a desentrañar esa historia. Primero, un momento, ¿de qué hablamos cuando decimos derecho civil? Pues básicamente es el derecho que nos acompaña en el día a día. Regula nuestra vida como individuos, nuestras relaciones familiares y cómo gestionamos nuestros bienes. Es, digamos, el marco legal de nuestra vida privada. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. La idea de que todo el derecho civil cabe en un solo libro, el Código Civil, es una simplificación. En el siglo XIX muchos creían que así debía ser, pero la historia de España tenía otros planes. El derecho civil es una realidad viva, que, como vemos, desborda cualquier texto único. Nos vamos de viaje al siglo XIX. Como en buena parte de Europa, en España había un movimiento potentísimo para modernizar y unificar el país. Y una de las herramientas clave para conseguirlo era precisamente crear un único código civil para todos. La idea, era bastante lógica. Querían reemplazar ese caos de leyes históricas con un sistema único, claro y ordenado. Se buscaba la uniformidad jurídica como la base para la igualdad política y la modernización del Estado, un poco siguiendo el ejemplo de la Francia de Napoleón. Pero este camino no fue ni mucho menos un paseo. Estuvo lleno de conflictos, de fracasos, de idas y venidas. Esta cronología nos va a servir de guía por los momentos clave, desde el primer gran intento fallido en 1851, pasando por una solución de lo más ingeniosa en 1888, hasta llegar a la Constitución que define el sistema que tenemos hoy. Y aquí llegamos al corazón del conflicto. Por un lado, la aspiración unificadora del gobierno central y por otro, chocando de frente, la defensa a muerte de las tradiciones jurídicas de varios territorios, conocidas como los derechos forales. El primer gran asalto en esta batalla legal fue el llamado Proyecto Isabelino de 1851. Fue sin duda el intento más serio hasta la fecha de crear ese anhelado y único código para todos los españoles. Aquí se ve perfectamente la colisión de dos mundos. El proyecto de 1851, muy inspirado en el centralismo francés, buscaba unificar el país borrando de un plumazo las leyes regionales, y en la otra esquina, los juristas forales defendiendo su autonomía histórica y sus propias leyes sobre la familia o las herencias. El resultado fue, un fracaso total y absoluto. Los territorios con derecho propio se opusieron con uñas y dientes. Y la lección que se aprendió fue clarísima. La unificación no se podía imponer por la fuerza, no a costa de borrar la identidad jurídica de los pueblos. Después de décadas con el tema bloqueado, hacía falta una nueva estrategia. La solución no iba a ser una victoria aplastante para ninguno de los dos bandos, sino un inteligente ejercicio de pragmatismo político. Y aquí entra en escena el político Manuel Alonso Martínez, el arquitecto de la solución. En lugar de intentar que el Parlamento aprobara un código con miles de artículos, algo que garantizaba el bloqueo, propuso un atajo, la Ley de Bases. Fue una jugada maestra, la verdad. El Parlamento, en lugar de perderse los detalles técnicos, se centró en debatir y votar solo los grandes principios. Y una vez aprobadas esas bases, una comisión técnica se encargaba de redactar el texto final. Esto, claro, agilizó el proceso una barbaridad. Pero ojo, la verdadera clave, el corazón de todo el acuerdo, está en esta frase. La Ley de Bases no eliminó los derechos forales. Al contrario, prometió conservarlos por ahora. Fue la concesión necesaria para que el proyecto saliera adelante, dejando la puerta abierta a una futura integración, ¿o no? Así que sí, en 1889, España por fin tuvo su Código Civil. Pero el precio fue institucionalizar una dualidad legal. Nació lo que se conoce como la cuestión foral, esa tensión permanente entre el derecho común, que se aplica en la mayor parte del país, y los derechos forales vigentes en territorios concretos. Y esta historia, que podría parecer un asunto del siglo XIX, sigue muy, pero que muy viva. El debate sobre cómo encajan estas dos realidades legales ha continuado hasta hoy, y encontró un nuevo capítulo con la llegada de la democracia. La Constitución de 1978 fue el documento que intentó dar una solución definitiva a esa histórica cuestión foral, reconociendo la pluralidad de España dentro de un nuevo estado de las autonomías. Y aquí tenemos el texto que lo cambió todo. Dice que la legislación civil es competencia del Estado, pero
Y este pero es fundamental. Se respeta la capacidad de las comunidades autónomas para conservar, modificar y desarrollar sus propios derechos civiles históricos. O sea, que la Constitución no cerró el debate, sino que lo transformó. Por un lado, blindó la existencia de los derechos forales, pero por otro, introdujo una palabra que ha generado y sigue generando una enorme discusión jurídica y política: desarrollo. Y esta es la gran pregunta a día de hoy. ¿Qué significa exactamente desarrollar? ¿Significa solo actualizar leyes antiguas, por ejemplo, para adaptarlas a la igualdad entre hombres y mujeres? ¿O va más allá y permite a una comunidad autónoma crear, por decir algo, una ley de contratos completamente nueva que nunca antes tuvo? El debate está servido. Al final, lo que toda esta historia nos enseña es que el derecho no es algo estático, no es un libro cerrado. Esta tensión entre un código común y los derechos forales no es solo una cuestión técnica para juristas, es un espejo de la propia identidad de España, un país que debate constantemente entre la unidad y la diversidad. Y así, la historia del derecho civil español nos deja con una pregunta fascinante en el aire. ¿Qué define mejor a una nación? ¿Un código único e igual para todos o un mosaico jurídico que respeta y refleja su diversidad interna? Una cuestión para reflexionar.